Buenas tardes, hermanos, ya estamos en el capítulo 21 de Mateo, así que hoy traeré un pequeño resumen, aunque son 46 versículos de este capítulo. Espero que si no puedes leer junto conmigo, estés escuchando este audio. Y no haré muchos comentarios, no haré algunas observaciones, solamente algunos puntos en los que quisiera enfatizar ahí de esta lectura. Espero que sigamos teniendo ese plan de lectura todos los días y que al final todos podamos aprender y aplicar lo más de la Biblia. Y vamos a comenzar con el capítulo 21, donde vamos a hablar ahorita de la entrada triunfal de Jesús. Dice el versículo 1: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante, y la gente detrás, aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta aquí hemos leído ya 11 versículos, y vamos a mirar que esta entrada triunfal, como lo marca al inicio de algunas Biblias, solamente iba a ser una fachada, un falso recibimiento. En ese momento, en las mentes de los hombres, pensaban coronar a Jesús como su rey, pero no así en los planes del Señor. Vemos cómo entró en aquellos momentos. En aquel entonces se acostumbraba que un rey o un jefe de importancia no iba a entrar en un asno como lo hizo el Señor Jesús, más bien lo haría con grandes caballerizas, con un gran ejército y montado sobre un corcel. Y esto aquí nos anuncia cómo también Jesús utilizaba las escrituras. Jeremías e Isaías profetizaron acerca de este acontecimiento. Zacarías también lo mencionó en el capítulo 9, versículo 9, la entrada triunfal. Y de una forma sí lo fue, porque también recordemos que el Señor estaba llevando a cabo el cumplimiento de cada promesa, el cumplimiento de cada profecía que se cumplió en el Señor Jesucristo. Aunque más adelante, 5 días después, esta misma gente que le aclamaba Hosana, Hosana al Hijo de David, le gritaría al Señor: crucifícale, crucifícale. Vayamos enseguida del 12 en adelante, vamos a estar mirando la purificación del templo. Dice así: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. ¿Qué pasó en la purificación del templo? ¿Necesitamos nosotros como personas purificar el edificio donde nos reunimos? ¿O será que necesitamos purificar nuestro corazón, que es el templo del Espíritu Santo de Dios? Sigamos adelante. Espero que nos estés dejando también ahí tus comentarios, tus aportaciones, algunas citas bíblicas que respalden tu respuesta, y aprender los unos de los otros. Así también vamos a mirar si será, qué contexto histórico estamos hablando
por qué en el templo de Dios en este tiempo habían vendedores y habían compradores, porque habían mesas de cambistas. Déjalo ahí en la caja de comentarios, hermano, y vamos a seguir adelante. También la palabra cueva de ladrones el Señor la utilizó en el Antiguo Testamento, Jehová, para referirse a aquellos falsos sacerdotes que también hacían lo mismo, hacían negocio, estaban profanando el templo del Señor, ¿verdad? Y el Señor Jesús saca de las Escrituras todo esto para que se cumpliera cada una de las profecías que ya estaban escritas. Además de eso, se quedaron pasmados cuando los jóvenes, los muchachos, dice aquí, cantaban Hosana, Hosana al Hijo de David. Y dice ahí el versículo 15 que los fariseos se indignaron. Y hermanos, es como un comentario así rápido, es necesario que nuestros jóvenes aprendan a aclamar, a bendecir, a exaltar el nombre de aquel que es todopoderoso. El versículo 16 viene acompañado también de una pregunta hacia Jesucristo. Y ellos preguntaron, oye, es lo que estos dicen. Es como si ellos le están diciendo al Señor, te están adorando a ti. Y el Señor les contesta como siempre con una pregunta. Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Increíble cómo el Señor utiliza ahí preguntas para responder y además de eso también para callar la boca a los fariseos. Versículo 18 en adelante, la maldición de la higuera estéril. Y aquí es uno de los momentos en los que estuve meditando bastante, porque muchas veces perdemos el contexto de lo que se está hablando. Vamos a leer y después haré un pequeño comentario. Como te digo, son varios versículos que se ocupan en este capítulo y pues yo sé que nos llevaríamos un buen tiempo si hablamos versículos por versículo. Son 46 y nos haría falta tiempo y no habría problema por hacerlo. Lo que queremos es de que tengamos una buena lectura y que entre todos podamos aportar algo y aprender algo de lo que estamos leyendo en Mateo. Dice el 18, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe, y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Bueno, son versículos que muchas veces también hemos entendido mal y los hemos sacado de contexto, incluso los hemos enseñado a lo que nosotros pensamos. Regresemos un poco donde se tomó el asna con el pollino, y el nombre de ese lugar, si nosotros vamos a la Biblia, se llama Beftafe, y que quiere decir casa de higos. Pero un dato curioso es de que este lugar también se le conocía como el Monte de los Olivos, y yo quiero que te quedes con esto en mente porque es muy importante. El 18 dice que tuvo hambre por la mañana, y también aquí queremos resaltar la humanidad de Cristo, la humanidad de nuestro Señor, 100% hombre, 100% Dios. Y como todo hombre, Jesucristo también tuvo que llorar, tuvo que reír, tuvo que hablar, tuvo que caminar, pero también tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esto es a lo que la gente, o a lo que muchos decimos, de hecho el encabezado de la Biblia de estos versículos dice la maldición de la higuera estéril. Pero regresemos al contexto que estamos viendo anteriormente. Acaba de tener un debate ahí con los fariseos y ellos no entendían cómo el Señor hacía todo esto. De hecho, adelantito vamos a mirar que ellos cuestionan la autoridad de Jesús. Sin embargo, vemos que esto de la higuera es una parábola que se vivió en ese mismo momento, acabada la escena de cuando Jesús purifica el templo. Vamos a mirar que la higuera también puede representar a aquellos falsos religiosos que no tuvieron fruto en ningún momento de sus vidas. Ahora,
la palabra maldición no aparece ahí, simplemente el Señor dice, nunca, jamás nazca de ti fruto. Claro, es un milagro de Dios, pero en un sentido negativo. Y luego se secó la higuera, dice ahí. Pero los apóstoles no comprendieron el contexto de lo que estamos leyendo, simplemente quedaron maravillados por el milagro de Jesús. Y la pregunta que viene enseguida, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Me imagino que al igual que muchos milagros de Jesús, usándolo para cosas positivas como sanando a ciegos, levantando a paralíticos, echando fuera demonios, este mismo milagro sirvió para que ellos quedaran aún sorprendidos, y muchos en nuestra actualidad quisieran tener este don, tener este poder que tuvo Jesús para hacer este tipo de actos. De hecho, no estamos negando que los milagros ya no existan, simplemente estamos diciendo que es Dios y solamente Dios y Jesús es el que puede hacer este tipo de obras por su soberanía, por su poder y su autoridad. Versículo 21, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, te diré la verdad, que si tuvieres fe, esa parte si tuvieres fe quiere decir como que no tenían tanta fe. Ya antes también leímos que si nuestra fe o la fe de ellos fuera como un grano de mostaza, dice ahí, y recordemos que el grano de mostaza es la semilla más pequeña. Y luego dice el 21, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, y aquí viene el dato importante, sino que si a este monte dijereis, este monte es un monte específico, recordemos otra vez que estaban en el monte de los olivos, está hablando en una manera directa a los discípulos, y él está diciendo y está señalando ese monte, si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y aquí viene la importancia de lo que habla el Señor, versículo 22, acerca de esto. No quiere decir que nosotros podemos mover cualquier monte físico, ¿verdad? Eso sería imposible. De hecho, no vemos hacer algo así a ninguno de los apóstoles. Pero el versículo 22 dice, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Ese todo está sujeto a la voluntad y a la soberanía de Dios. Ese es mi punto de vista, hermanos. Puedes ampliarlo, puedes dar citas, puedes a lo mejor ahí refutar lo que estoy diciendo, pero aprendemos todos juntos. Dice el versículo 23. Tocará otro tema el Señor. De hecho, es en el mismo contexto de los fariseos. Y yo me imagino que después de ver tantas cosas que el Señor hacía, los fariseos se preguntaban, bueno, ¿con qué autoridad? ¿Qué pasa con este hombre? ¿Por qué está haciendo estas cosas? Vemos el 23, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Dos preguntas ahí que también quieren como acorralar al Señor y quieren saber por qué Él tiene esta autoridad. Y además, no solamente eso, sino quién te la dio. Una vez más, el Señor usa la estrategia de responder con preguntas. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El Señor no está rehusando aquí a no contestar. Miremos qué dice. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Una pregunta, ¿del cielo o de los hombres? Igual, el Señor responde con dos preguntas. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y se encontraban en ellos en un dilema. Querían llegar a tentar a Jesús y Jesús terminó por ponerlos ahí en esa tela de juicio. El 27, ahora Jesús le responde y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Una de las cosas que me resaltó en el 27 es de que ellos dijeron que no sabemos. Admitieron ahí que sí sabían, solamente que optaron por usar no sabemos. Y el Señor no usó esa palabra, simplemente dijo, tampoco yo os digo que con qué autoridad hago estas cosas. El versículo 28 viene una parábola ahí de los dos hijos y otra vez es bajo el contexto de estar hablando con los religiosos, los sacerdotes, los fariseos. El 28 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo,
hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Regresando un poquito ahí al primer versículo, parece que aquí se trata del trabajo y del tiempo otra vez. Dice, hijo, ve hoy a trabajar. Y claro, ahí también señala en mi viña, ¿verdad? Entendemos esa parte. Pero al primero que le dijo, fue claro, fue sincero y dijo que no quería, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y el otro fue muy educado y además fue muy obediente a la voz. Él dijo, sí, Señor, voy, pero sus acciones demostraron que no fue. Ahora viene la pregunta del Señor. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esto fue como una cachetada para ellos porque entendieron perfectamente la parábola del Señor. Y decir que los publicanos y las rameras iban delante de aquellos que debían de presentar el evangelio y de aquellos que debían conducir al pueblo con rectitud ante Dios, pues era algo muy difícil para ellos. De hecho fue algo bochornoso y vergonzoso tal vez. Versículo 32, y el Señor les dice ahora cuál es el motivo por el cual los publicanos y las rameras iban delante de estas personas. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Y note ahí que el Señor dice que vino en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y increíble ahí la respuesta del Señor, contundente. Versículo 33 en adelante, los labradores malvados. Sigue el Señor otra vez confrontando a estos religiosos líderes con más preguntas o más parábolas. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó del vallado, cavó en ella un lagar, edificó torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedraron. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y esa es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayese sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste le tenían por profeta. Otra vez vemos ahí el Señor simplemente confrontándolas con parábolas y siendo directo y específico. El Señor les está diciendo cómo este dueño de la viña había ya contratado a labradores para que se hicieran cargos, y cuando era tiempo de recibir los frutos no recibieron ningún fruto. De hecho fueron cuando llegaron los profetas y le anunciaron lo que iba a venir, los golpearon, los mataron, los apedraron. Y vemos ahí también que ellos entendieron perfectamente que Jesús se estaba haciendo pasar por el Hijo de Dios, y es algo que para ellos era es ponerse a la altura de Dios. Se igualó a ser igual a Dios, y nosotros hoy entendemos que eso es así, pero ellos en su tiempo no lo entendieron, no creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador,
y claramente ellos entendieron, dieron la respuesta correcta. Dijeron, por tanto, iba a ser quitado esa viña, iba a ser dada a personas que se iban a labrar para el dueño de la viña. Y estas personas quedaron ofendidas después de la parábola del Señor, quedaron enojadas, y como dice el versículo 46, buscaban el momento para echarle mano, pero en ese momento temían al pueblo porque le tenían por profeta. Y ya haciendo un comentario ya para finalizar, simplemente no había llegado el tiempo del Señor para ser entregado y ser llevado a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y recordarte ahí de que todo lo que estamos leyendo tiene el significado que apunta a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Este ha sido el capítulo 21. Sé que está amplio, sé que podemos sacar muchas aplicaciones, muchas observaciones, y podemos también compartir con otros. Espero que sea de bendición, que podamos ir aprendiendo y ampliar cada uno de estos temas. Seguiré compartiendo el día de mañana el capítulo 22 de Mateo. Dios te bendiga, hermanos. Bendiciones.